Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia. Primero les contamos a través de titulares sobre qué vamos a profundizar. El primero de ellos es Noticia Colombia. Minas antipersona, carteles mexicanos de la droga, paramilitares, insurgencia, fuerza pública, desplazamiento forzado. Ese es el panorama actual de la región del Catatumbo, en norte de Santander. Un informe de una prestigiosa organización de derechos humanos lo detalla. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Hay pruebas suficientes para señalar al opositor Julio Borges como autor intelectual del magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. Así, en ese sentido, avanzan las investigaciones por el hecho que puso en riesgo la vida del jefe de Estado. La información presentada por el ministro de Información de Venezuela viene de una cadena de situaciones que analizamos. Y tercer tema que es noticia, Rusia. 3 días de duelo por la masacre ocurrida en un centro educativo y estado de emergencia. Con este panorama finaliza un doloroso día para esta nación, en particular para Crimea. Ataque terrorista, asesinato selectivo. El gobierno investiga sobre este calificativo y nosotros lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, los beneficios de la firma del acuerdo de paz no tocan el norte de Santander, este departamento. Un informe del Centro de Investigación y Educación Popular, conocido en Colombia como CINEP, revela la grave crisis humanitaria de la región del Catatumbo. Un mal histórico consecuencia del conflicto armado interno del país. Aquí los detalles. El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP presentó un informe en el que destaca el alto registro de vulneraciones a derechos humanos en el departamento del norte de Santander, particularmente en el Catatumbo. El CINEP destaca que en esta zona el conflicto armado interno ha tenido una dinámica de intensificación ante la presencia histórica de grupos armados. El Catatumbo es escenario de constantes enfrentamientos entre grupos paramilitares y del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y la Fuerza Pública, quienes se disputan los territorios dejados por las FARC. Según el informe, entre enero y junio de 2018 se registraron más de un centenar de acciones que afectaron a 89 personas por parte de diferentes actores. Estas personas fueron víctimas de homicidios, amenazas, atentados, lesiones, desaparición, utilización de la población como escudo humano, entre otros daños severos. El promedio de casos registrados semestralmente en el periodo 2010-2018 es de 44.7%, alcanzando topes máximos en 2012, 2017 y 2018. En el primer semestre de este año se presentaron 91 casos, varios relacionados con violencia política. A esta problemática se suma el aumento de los cultivos de uso ilícito. El director de la Fundación Progresar de Cúcuta, Wilfredo Cañizares, aseguró que en el Catatumbo hay cerca de 30.000 hectáreas de sembradíos de hojas de coca y el aumento de esta siembra se relaciona con la presencia de carteles mexicanos. La complicada situación mantiene en zozobra a los habitantes del Catatumbo. Este lunes marcharon para exigir el cese de las confrontaciones y acciones hostiles. Piden al Ejecutivo intervenir, pues aseguran que no tienen garantías para permanecer en el territorio, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de al menos 250 personas. La respuesta histórica del gobierno ha sido el abandono en materia de inversión social y la presencia militar. El presidente Iván Duque transita la misma vía, apegado a la negativa de reactivar las conversaciones con el ELN y retomar la agenda de implementación de los acuerdos de paz. Seguimos recibiendo información, por eso nos vamos hasta Bogotá con nuestra corresponsal Tatiana Portela. Hola Tatiana, algunas organizaciones de derechos humanos señalan que son más de 15 los muertos en el Catatumbo. ¿Existe por parte del gobierno de autoridades una cifra de carácter oficial y bajo qué contexto se habrían dado estas muertes?
Un saludo para usted, Tatiana, y para los televidentes. Pues no se tiene una cifra oficial por parte del Estado colombiano, pero organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales han venido denunciando desde enero hasta la fecha del día de hoy los asesinatos que han ocurrido en el Catatumbo. Y esto se debe prácticamente a todos aquellos que en medio de todo este panorama o este conflicto que se agudiza día tras día, se encuentra tratando de llevar a cabo el proceso de paz y la implementación. Tenemos que decir que según el informe del CINED, 10 personas han sido asesinadas, 10 líderes sociales y defensores de derechos humanos sin que hasta el momento el gobierno nacional se haya expresado. Pero a eso hay que sumarle algo, Tatiana, y es que las organizaciones de derechos humanos han denunciado lo que se viene dando en el Catatumbo y en otras regiones del país, y es la definición de este gobierno nacional de no realizar una sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, sino de manera forzosa. Esto ha llevado a la región del Catatumbo, a los campesinos, a protestar frente al gobierno nacional, pues no entienden cómo si se firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano y no con un gobierno de turno, ahora se incumplan esos tratados que se hicieron. Ellos están denunciando adicionalmente a esto que ya han pedido mesas de concertación con el gobierno nacional, Tatiana. Sin embargo, la respuesta que han recibido por parte de este gobierno de Iván Duque ha sido la represión, es decir, han llegado antimotines hasta los lugares y militares para hacer una confrontación, y a esto se le suma, por supuesto, la presencia del ELN, de los Pelusos, del Clan del Golfo, Rostrojo, Águilas Negras y el cartel de Sinaloa, que hacen presencia en estos territorios sin que hasta el momento el Estado colombiano cumpla con proteger a la sociedad civil. Finalmente hay que decir algo muy grave que dice este informe del CINEP, y es que se viene realizando una nueva reinserción de las minas antipersona, y que se han constatado que estas minas se han vuelto a sembrar en colegios en donde no entienden cómo el Estado colombiano ha permitido que llegue hasta estas minas, las minas antipersona, hasta los colegios en donde la mayoría han sido menores de edad quienes han terminado o han sido víctimas de estas minas antipersona, Tatiana. Una situación muy, muy grave para esta región de Colombia, en donde en esta radiografía se entiende lo que es el conflicto armado interno. Me queda una cosa por preguntarte sobre el desplazamiento. Se informa sobre 250 personas desplazadas hasta este momento. ¿Se sabe qué pasa con ellas? ¿De qué lugares? ¿A dónde se han ido para tratar de proteger sus vidas? ¿Cuál es su situación? La mayoría de ellas, Tatiana, ha sido hacia el Cauca, pero otras pequeñas familias se han desplazado hasta Bogotá. Hasta el momento no han recibido ninguna ayuda estatal, y lo que ha realizado las organizaciones de derechos humanos es unos resguardos humanitarios temporales. A eso hay que adicionarle que este Estado colombiano también, o este gobierno nacional también recibió varios indígenas que han salido de las zonas por los enfrentamientos que se vienen presentando no solamente entre el ELN y el EPL, sino también por lo que viene pasando con el cartel de Sinaloa, que viene desplazando a los habitantes del Catatumbo. Esta es la información que se maneja hasta el momento, pero lo más grave, repito, es que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda de este gobierno de Iván Duque, Tatiana. Qué situación más dolorosa que analizamos de inmediato. Tatiana, gracias. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Wilfredo Cañizares. Él es director ejecutivo de la Fundación Progresar, defensor de derechos humanos. Permanece en Cúcuta. Hoy nos acompaña desde Bogotá. Hola, Wilfredo. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Me alegra saludarla. Igualmente, gracias a ti por acompañarnos. Wilfredo, ¿cómo se llega a esta situación tan compleja, esta radiografía tan difícil de entender para la población civil que anhelaba tanta paz en el Catatumbo? Bueno, la verdad es que esta crisis humanitaria que estamos viviendo en el norte de Santander tiene como varios escenarios. Un primer escenario es el crecimiento desbordado de los cultivos de hoja de coca. Alrededor de 30.000 hectáreas, según nuestros cálculos, a junio de este año están cultivadas de hoja de coca en la región, y eso ha traído como consecuencia la presencia de carteles transnacionales del narcotráfico como el cartel de Sinaloa, y unos años antes lo había hecho el famoso cartel de los Zetas mexicanos. Pero además de esta situación de los cultivos y su relación con estas bandas transnacionales, está el enfrentamiento entre el EPL y el ELN desde marzo de este año, que ha desatado
una verdadera oleada de violaciones a derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario. Y un tercer elemento... Wilfredo, permíteme, nos detenemos antes de pasar a este tercer elemento. ¿Cuál es la razón de este enfrentamiento entre ELN y EPL? Bueno, en la región el acuerdo con las FARC y el desarme de las FARC y la salida del territorio del norte de Santander del Frente 33 de las FARC desató unos procesos de reacomodamiento de los actores ilegales en el territorio. Entonces el ELN y el EPL comenzaron a copar los territorios abandonados por las FARC. Estos son territorios en donde, por supuesto, hay grandes extensiones de hoja de coca y hay rutas de salida del narcotráfico, pero también son territorios con una ubicación política y geográfica estratégica para la lucha de guerrillas. Esto llevó a que comenzaran a darse unas diferencias entre estas dos organizaciones que ha llevado a estos enfrentamientos por la vía violenta. Hablabas de un tercer aspecto, te escuchamos atentamente. Hay un tercer elemento también importante y es la creciente militarización del territorio por parte del Estado colombiano. 12.000 soldados cubren el territorio, los 10 municipios del Catatumbo y 4.000 policías. El presidente Duque ha anunciado que el próximo sábado será desplegada para la región una nueva fuerza de tarea rápida. Esto quiere decir que alrededor de 17.000 soldados estarán operando en esta región. Y lo más contradictorio es que con estos miles de soldados y de policías aún se mantienen en la región las guerrillas del ELN, del EPL, la disidencia de las FARC, operan los grupos paramilitares de gaitanistas, rastrojos y el clan Úsuga o urabeños y también los carteles transnacionales del narcotráfico. ¿Dónde caben todos estos grupos, incluida la fuerza pública, en una sola región de Colombia, Wilfredo? Ahí conviven, Tatiana. Nosotros hemos denunciado hoy en la presentación del informe la convivencia y cómo sectores del establecimiento colombiano y de la fuerza pública son proclives a las alianzas con estas organizaciones delincuenciales, sobre todo con estas organizaciones del narcotráfico. El Catatumbo puede producir al año entre 70.000 y 90.000 kilos de coca que salen por las carreteras del norte de Santander, que están bajo control de la fuerza pública. Desde esa perspectiva, ¿estaría cultivándose más que en el sur del país, como por ejemplo en el Caquetá o en el Meta? Bueno, la verdad es que la presencia de los carteles mexicanos en la región ha motivado el aumento desmesurado de los cultivos de hoja de coca y el nulo control por parte de la fuerza pública a las operaciones de estos carteles en el territorio. ¿Dónde queda la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, de cultivos de uso ilícito, tal como está contemplado en los acuerdos de paz de La Habana? La verdad es que el presidente Duque ha hecho público pronunciamientos alrededor de que él va a utilizar la erradicación forzada, incluida la fumigación con glifosato. Tatiana, lo que va a traer como consecuencia el uso o la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca y el aumento de la militarización del territorio es un nuevo escalamiento del conflicto armado en el Catatumbo, en donde nuevamente es la población civil la que paga las consecuencias de estas decisiones del Estado colombiano. Implica además que se lleva al traste, se elimina esa esperanza que había sobre el acuerdo de paz, porque la sustitución voluntaria lo que planteaba era precisamente, te quito un árbol de hoja de coca y sembramos algo a través de todo un proceso, incluso de cooperativas, como bien explicaba el acuerdo de paz de La Habana, de aquellos productos que sean aptos para esa región. Esto entonces no existirá en el Catatumbo. Así es. Desafortunadamente, en la región sabemos el doble discurso que utiliza el presidente Duque. Nosotros sabemos por lo que él representa y por lo que representa el uribismo en nuestro país, es que van a utilizar la fuerza para la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca. ¿Cuál es la situación para la población civil, para los habitantes en el Catatumbo?
en este momento ante esta situación tan difícil? Le preguntaba a nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana, sobre 250 personas desplazadas hacia otras partes de Colombia. Ese es un punto que está claro. Nos decía Tatiana que no hay en este momento ningún apoyo en términos de ayuda humanitaria de carácter inmediato. Te pregunto entonces no solamente sobre desplazamientos, sino en general la situación de los habitantes del Catatumbo. Tatiana, en los últimos 6 meses de este año se han desplazado de manera forzada 12.000 personas en desplazamientos masivos como el que está ocurriendo esta semana. Cada vez que hay combates, enfrentamientos, ametrallamientos entre la fuerza pública y las insurgencias o entre el ELN y el EPL, la comunidad, los habitantes de la región tienen que salir de manera forzada para proteger su vida. Pero además de eso, se está volviendo a la práctica de minar el territorio. Hay escuelas minadas, hay caminos, hay carreteras minadas por uno u otro actor. 10 líderes sociales han sido asesinados en el transcurso de este año en norte de Santander. 49 líderes han sido amenazados en el departamento, 5 han sido secuestrados. 104 personas, Tatiana, han sido secuestradas desde el 2005 al 30 de septiembre de este año. Y en lo que ha transcurrido el 2018, 29 personas han sido secuestradas en el departamento. Esto sí es una verdadera tragedia humanitaria. Una verdadera tragedia humanitaria que centra el foco de la atención en un hecho que evidentemente es muy doloroso, pero que no es lo único. Me refiero al secuestro por unos días de un pequeño niño de 3, 4 años, hijo del alcalde de una de las localidades que se encuentran dentro del Catatumbo. ¿Se tiene un poco más de certeza de qué fue lo que pasó allí? Y también quiero preguntarte tu reflexión acerca de esto, porque como vemos estas cifras que nos estás planteando, no es solamente una situación registrada, como por ejemplo con este pequeñito, es un asunto más generalizado. Por supuesto, Tatiana. En los últimos 11 días han sido secuestradas 3 personas en norte de Santander. Y llama la atención cómo hay un silencio de las autoridades frente a estos secuestros. No hay detenidos y no hay esclarecimiento. Hay familias que han quedado en la ruina pagando el rescate, porque la mayoría de estos secuestros son secuestros extorsivos. En segundo lugar, frente al secuestro del niño Cristo José, no hay sino dudas, no hay sino preguntas frente a lo que ocurrió en este secuestro y que le corresponde al presidente Duque y al comandante de las fuerzas militares en Colombia decirnos y explicarle a los colombianos qué fue lo que realmente pasó alrededor de este hecho. Por último, para despedirte, Wilfredo, si llegan en 12.000 miembros de la fuerza pública, se instalarán en distintas partes del Catatumbo, que es una zona, entre otras cosas, muy, muy extensa, montañosa, a veces compleja y agreste. ¿Qué se prevé entonces? ¿Cuál es el escenario sobre el que debe prepararse la población ante un hecho como este? Pues no se avecina sino un escalamiento de la guerra. Más combates, más bombardeos, más ametrallamientos, más emboscadas de las insurgencias, más riesgo para la población civil. Porque, como le decía anteriormente, el conflicto en el Catatumbo, con esta diversidad de actores y de grandes intereses financieros que hay, no solamente alrededor de los cultivos de hoja de coca, sino de las grandes riquezas miroenergéticas que están en el subsuelo norte santanderiano, las consecuencias inevitablemente humanitarias van a ser hacia la población civil, hacia las organizaciones y a sus líderes. Muchas gracias, Wilfredo, por ayudarnos a entender ese panorama a través de una dificilísima radiografía que vive una de las regiones de Colombia, el Catatumbo, en norte de Santander. Wilfredo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto. Un abrazo, Wilfredo, gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, seguimos en nuestra región, Es Noticia Venezuela. Hay pruebas suficientes para señalar al opositor Julio Borges como autor intelectual del magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro. Así avanzan las investigaciones por el hecho que puso en riesgo la vida del jefe de Estado. La información presentada por el ministro de Información viene de una cadena de situaciones que analizamos en minutos aquí en Es Noticia.
En Noticia Venezuela, este miércoles, el ministro de Comunicación de esta nación suramericana mostró al país nuevas pruebas del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Entre las evidencias está el testimonio de un miembro de la llamada Resistencia Activa, quien aseguró que detrás de esa operación estuvo el opositor Julio Borges, protegido en Colombia por el gobierno del presidente Iván Duque. Aquí los detalles. Nuevas pruebas señalan al opositor Julio Borges como el autor intelectual del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Este miércoles, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dio a conocer nuevos implicados en el caso. Resulta que todos los autores materiales del magnicidio en grado de frustración participaron en los eventos de violencia en las llamadas guarimbas del año 2014 y del año 2017. Todos. Rodríguez anunció la captura de Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, alias El Capi, de 25 años de edad, como uno de los individuos reclutados para el entrenamiento en Chinácota, municipio de Pamplona, en norte de Santander, Colombia. Los autores materiales habrían formado parte de las llamadas guarimbas que generaron violencia en el país. Yo asisto al campamento junto a Morfeo. Luego de ir hasta allá, nos dirigimos hacia una cabaña en la cual estaban el teniente Pico y el sargento Bon, y estaban hablando sobre un atentado que iban a hacer con unos drones y unos explosivos. Luego de eso le pregunto yo a la señora Génesis quién financiaba eso. Ella me contesta que el financista de eso se llama Julio Borges. Asimismo, informó acerca de la captura del teniente coronel retirado de la aviación Rafael Ernesto Díaz Cuello por filtrar información confidencial y estratégica de Venezuela hacia Colombia. Explicó también cómo está conformada la red delincuencial que se organizó para tratar de materializar el magnicidio, en cuya cabeza figura el político opositor de Primero Justicia, Julio Borges, con apoyo de funcionarios del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Ya no hay ninguna duda, por las confesiones voluntarias que han hecho los involucrados, los implicados como autores materiales, de la participación, de la autoría intelectual del señor Julio Borges, protegido en los actuales momentos por el gobierno de la República de Colombia. Rodríguez se lamentó que desde 2013 el país experimente un proceso de colombianización de la práctica política de los factores de la extrema derecha. Esto incluiría la planificación de asesinatos, la violencia extrema, la quema de personas vivas por su color de piel y el entrenamiento de mercenarios para ejecutar estos crímenes. Con las nuevas revelaciones, quedaría establecida la autoría intelectual y material de quienes buscaban no solo acabar con la vida del mandatario venezolano, sino también asesinar a los miembros del alto mando militar y político que acompañaban al jefe de Estado el pasado 4 de agosto durante una celebración en la Avenida Bolívar de Caracas. Vamos a analizar todo este hecho, su contexto y sus implicaciones. Para ello nos acompaña Ana Cristina Bracho, ella es abogada, magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales. Hola Ana Cristina, un placer. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Te veía revisando atentamente el informe y lo que uno se pregunta es, ¿estas investigaciones están llegando al final cuando se habla de un autor intelectual o tendremos mucho más por saber sobre el intento de magnicidio al presidente Maduro? Bueno, en el proceso venezolano todavía están en fase de investigación, seguramente van a seguir saliendo cosas. Hemos visto ya varias ruedas de prensa al ministro de Comunicación, hemos visto también a la Fiscalía General de la República ir aportando escenarios, datos que permiten esclarecer. Sin embargo, ya los hechos que se tienen son contundentes para ver cómo hay una vinculación internacional. Hace unas semanas hablábamos de la participación de algunos cuerpos diplomáticos. El presidente en la ONU aprovechó la oportunidad para pedir, exhortarle a la comunidad internacional una unión, una unidad de investigación que involucre a varios países para dar con la verdad. Pero ya en los datos que está presentando el ministro de Comunicación teníamos estos datos. Hay que ver también que ya el Tribunal Supremo de Justicia planteó una solicitud de extradición, que es el contexto en el que estamos viendo. Una investigación que avanza, una solicitud de extradición del Tribunal Supremo venezolano para que esa persona sea juzgada en Venezuela con las garantías de los juicios en Venezuela
Y en este momento, pues hace unos días Colombia le otorgó un estatus diplomático de protección a una persona que se han planteado a ruedas de prensa internacionales cuáles son los elementos de convicción para pensar que hay una responsabilidad. Con respecto a esto, la responsabilidad sobre la que le pedía el gobierno del presidente Maduro a Colombia, a México, a Chile, que explicaran cuál era su grado de participación o no de estas naciones, la única que responde, evidentemente, de nuevo intentando agredir a Venezuela, pero por lo menos lo hace en la vía diplomática, es Chile. Sí, en efecto, nosotros vemos que lo normal es que en la materia penal haya una interrelación, son los paradigmas modernos, la cooperación entre los países, pero tenemos que ver en el contexto continental en el que estamos, en el que se está desarrollando este proceso. Venimos de un hecho inusual en Venezuela. Estamos hablando de un intento de magnicidio que visaba al presidente en un acto donde estaban todas las autoridades del Estado venezolano. Estamos viendo además que eso está en el contexto de una agresión sin precedentes en nuestra historia republicana, donde tenemos una colisión abiertamente destinada a desestabilizar a Venezuela, y tenemos que ver cuál ha sido en este caso la situación de Colombia, que ha venido declarando, por ejemplo, esa última declaración del presidente Santos cuando deja la presidencia, que dice que muy pronto va a haber un cambio de gobierno en Venezuela, la situación del presidente Duque, que se niega a las vías diplomáticas normales de la conexión con Venezuela, y eso lo tenemos que relacionar en el contexto en el que estos países más bien hacen eco de un ciudadano que ha roto una base de convivencia como es la sagrada defensa de la independencia de Venezuela. Porque Venezuela es un país que conquistó su independencia. Desde la Constitución del 11 teníamos esa prohibición de poner en juego la independencia, la soberanía nacional, y tenemos más bien un sujeto que ha venido declarando a favor de una invasión extranjera, a favor de una injerencia, y que coincide esta vez relacionado con otros sujetos que habían salido en Venezuela en otro caso muy poco común en nuestra historia política, que fue el asesinato de Robert Serra con la compañera María Herrera. Son los mismos sujetos que hoy aparecen detrás de todo esto, lo que fue el alquiler de los vehículos que se utilizaron para que se desplazaran los presuntos o los ya en algún grado de la investigación señalados, algunos imputados, algunos detenidos, relacionados con el intento más grave de desestabilización que hemos conocido. Cuando precisamente se habla del intento de asesinato en grado de frustración a un jefe de Estado, cualquier parte del mundo sería un absoluto de solidaridad. No me refiero al pueblo, me refiero desde la diplomacia, me refiero desde gobiernos. Para el caso de Venezuela, no. Incluso los titulares decían un supuesto o fue un autoatentado. Todas estas matrices que intentaron imponerse, al final ninguna prosperó, pero allí se quedaron en el ambiente. ¿Qué pasa con el derecho internacional, con los principios del derecho fundamental precisamente en el mundo con respecto a Venezuela? Parece que todo se quiebra. Hay que ver varias cosas. La primera es que estamos hablando de un magnicidio en grado de frustración. Un delito en grado de frustración fue aquel que la persona que tenía la intención de cometer hizo todo lo que podía hacer, pero algo que no controlaba, que en este caso eran los inhibidores de señal, la conciencia del pueblo venezolano, impide que tenga lugar un acto que se ejecutó. Entonces allí tenemos esa primera consideración. Las relaciones internacionales no se están cumpliendo. Nosotros vemos, por ejemplo, que a pesar de que el Comité de Derechos Sociales de la ONU denuncia las sanciones, incluso ayer desde el mismo Alto Comisionado de Derechos Humanos denunciaban que estas técnicas hostiles no se deben aplicar, en el caso de Venezuela se ha conformado a través de la idea del Estado fallido, a través de la idea de que es una dictadura oprobiosa que podría contaminar la región, se ha hecho una especie de excepcionalidad con todo este juego de conceptos como la responsabilidad para proteger. Se han roto las doctrinas de protección del mismo continente porque tenemos en puerta un supuesto escenario en el que vemos bases militares, en el que vemos movimientos de tropas que pueden parecer... Un buque que llega desde los Estados Unidos a nuestra región. Que nosotros tenemos una situación de amenaza inédita para el país y que además rompe toda la base del derecho americano. Y además tenemos todas estas prácticas hostiles que han buscado aislar a un país sobre la base
a supuestos elementos de quebrantamiento de la democracia y otras que nunca han podido ser demostradas porque Venezuela ha sido un país consono con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Dentro de todo este panorama, en los intentos de intervención, lo seguimos viendo, es la supuesta crisis humanitaria producto de una migración económica de venezolanos hacia países de la región, producto a su vez de una guerra económica y de una situación económica difícil, multisectorial, que no es el momento de explicarla, pero sí, ese digamos es en síntesis la situación, la migración económica vista desde estos países como una presunta crisis humanitaria. ¿En qué punto está esto desde precisamente todos estos hilos a nivel internacional y por qué al final de cuentas no lo han logrado? ¿Qué es lo que les ha fallado? Bueno, en primer lugar porque hay una manipulación de conceptos. La crisis humanitaria no es una crisis económica. Venezuela tiene una crisis económica que los factores políticos han reconocido. La crisis humanitaria es una situación excepcional que en este contexto ha sido producto primero de una situación económica de base y una situación económica inducida y empeorada por todas estas técnicas. Es precisamente eso lo que genera que nosotros tengamos alteraciones en el sistema de salud, si no nos dejan comprar insulina, si no nos dejan traer el tratamiento para hacer las diálisis, obviamente va a haber una afectación. Es un poco un juego de cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Las causas no son imputables al Estado, pero nos atribuye a las consecuencias. Con respecto a la crisis migratoria, nosotros tenemos que saber que este es un mundo en crisis migratoria. Está en crisis migratoria el Mediterráneo, está en crisis migratoria la frontera sur de Estados Unidos con la caravana de Honduras y todo este movimiento. Y tenemos que ver que los estados han hecho un rol muy distinto en lo que han intentado imponer en la OEA con lo que vienen haciendo unilateralmente con la población que reciben. Justamente ayer fue restablecido la necesidad de presentar el pasaporte para los venezolanos en Perú. Es decir, que yo les estoy exigiendo los requisitos de los migrantes económicos y en mi política más bien individual he puesto mayores requisitos como lo ha hecho Panamá, como lo ha hecho Chile. Es decir, que no lo reconocen con una figura de un refugiado que es una persona con una protección internacional, porque si no se le da, está en juego su vida. Y esa no ha sido la actuación real e individual de los países. Que ese es un concepto muy crítico, porque se intentó también aplicar la crisis de refugiados a los migrantes económicos venezolanos. El caso específico fue, por ejemplo, Perú. Sí, en efecto, incluso allá hay muchos conceptos que no vienen al juego. Por ejemplo, el concepto del balance migratorio. Venezuela tiene una población que ahora ha emigrado, es cierto, el gobierno la ha reconocido, pero tiene una población inmigrante que está y permanece en Venezuela, principalmente conformada por colombianos. Es decir, hay más extranjeros en Venezuela que venezolanos en el extranjero. Eso es un balance migratorio positivo a favor de Venezuela. Pero además de este concepto, que es sumamente importante, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la situación con la migración venezolana en Colombia, que tampoco tiene las características que se les quiere dar, ni se les ha dado la acogida que supuestamente a nivel de las declaraciones de la OEA se ha dado, porque hay una población en Colombia que no tiene estatus permanente, porque no permanece allí, porque no trabaja allí o no tiene una protección real en términos internacionales. Claro, todo este hecho nos lleva entonces al mismo punto con respecto a cómo tratar de poder entender lo que sucede en América Latina con respecto a Venezuela. Es cierto que hay unos países, aquellos llamados Grupo de Lima, el gobierno los califica como el Cartel de Lima, varios de ellos haciéndose a un lado, entre otras cosas, porque dentro de sus países la situación está muy, muy complicada. Pero siguen algunos, persisten. ¿Hasta dónde realmente van a llegar cuando vemos que la realidad es clara y transparente como nos la has planteado? Parece que están dispuestos a llegar a puntos bastante absurdos, como en el saboteo del plan Vuelta a la Patria, que realmente es una situación muy complicada, porque si una persona está refugiada no quiere dar.
y el derecho al retorno lo tienen todas las personas y el gobierno venezolano se los ha dado. Y hemos visto actos de saboteo, de, por ejemplo, retenciones en carreteras o obstrucciones de permisos de vuelo. Entonces nosotros tenemos allí esa situación porque estamos viendo la construcción de una idea en la que el movimiento progresista latinoamericano fue corrupto, que de la manipulación, de la necesidad, el progreso va a ser una nueva ola fascista, que es lo que estamos viendo lamentablemente Brasil, con esta situación de Brasil y también con la manera en la que se han justificado cosas como las que han venido pasando en Argentina. En Brasil, en particular, para la población brasileña, soberanía y no en las imposiciones y particular una gran preocupación, pero también para América Latina hay preocupación en caso de que gane el próximo 28 de octubre Jair Bolsonaro. ¿Cómo ves también ese escenario? Ahí es un caso bien interesante para pensar qué se está haciendo con Venezuela, porque todos estos conceptos que hemos hablado han tenido un tratamiento muy particular en Brasil. Por ejemplo, los venezolanos no se han desplazado hacia Brasil, pero se ha tratado muchísimo el tema migratorio. Han habido focos de violencia en Brasil cuando la población que va hacia Brasil realmente está de paso hacia otros países que prefieren los migrantes venezolanos. ¿Qué vemos allí? Vemos en primer lugar que nosotros no venimos de un gobierno progresista, sino de un gobierno que se impuso a través de un golpe. Nosotros vemos que Brasil evidentemente es el segundo país más grande de América Latina, es un país hermano con el que tenemos relaciones comerciales importantísimas y sin duda también parece ser un laboratorio de esta especie de nueva edición del Plan Cóndor, porque tenemos casos de asesinatos de líderes sociales, tenemos casos de exclusión de la población, tenemos este manejo de conceptos como Trump, de la vuelta a las armas, de una postura antifeminista, una postura en contra de la población negra e indígena. El caso de Brasil, por eso, es muy interesante para nosotros, porque es precisamente eso lo que debemos evitar manteniéndonos en la revolución bolivariana. Muchas gracias, Ana Cristina. Con esta reflexión te despido. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información a manera de síntesis que hemos visto a lo largo de la jornada con respecto a la rueda de prensa del ministro de Información de Venezuela. Venezuela da más pruebas de vínculos de extrema derecha en magnicidio frustrado contra el presidente Maduro. Lo amplío a manera de síntesis, les reitero, en www.telesurtv.net encuentran ustedes esta información. El ministro de Comunicación de Venezuela informó este miércoles que han recabado nuevas pruebas que permiten señalar al opositor Julio Borges como autor intelectual del magnicidio frustrado contra el presidente Maduro. Entre estas pruebas presentadas en rueda de prensa aparece el testimonio de un nuevo detenido por el caso. Se trata de Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, de 25 años de edad, quien afirmó ser miembro de esta llamada Resistencia Activa, un grupo que también participó en acciones violentas conocidas como las guarimbas, que bien también fueron reseñadas y sufridas por el pueblo venezolano. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de las fronteras de América Latina, nos vamos hasta Rusia. 3 días de duelo por la masacre ocurrida en un centro educativo en Crimea y estado de emergencia en la región. Con este panorama finaliza un día doloroso para Rusia. Ataque terrorista o asesinato selectivo, el gobierno investiga y nosotros lo analizamos al volver en Es Noticia.
En noticia Rusia, la masacre en Crimea ocurrida este miércoles dejó como saldo la muerte de 19 personas y más de 50 heridos, según informe del Ministerio de Salud de la Federación. El hecho se encuentra bajo investigación del Servicio de Seguridad Federal por no descartar que se trate de un posible atentado terrorista. La ciudad de Kers entra en luto de 3 días tras el suceso ocurrido en la Politécnica local, dejando muertos y heridos de gravedad, en su mayoría adolescentes que se encontraban dispuestos a cumplir con su hora de almuerzo. La República de Crimea, un territorio que logró su independencia de Ucrania en el año 2014, sufrió el impacto de la masacre. El hecho ocurrió en un recinto académico. Una primera explosión en el comedor de la institución, seguido de un tiroteo, puso fin a la vida de inocentes en los pasillos y oficinas de la Universidad Politécnica de Kerch. El presidente Vladimir Putin lamentó el terrible incidente y mediante un comunicado instó al Ministerio de Emergencias y Servicios de Rescate y Seguridad del país a garantizar la ayuda necesaria para socorrer a las víctimas y familiares. Se informará al público sobre los resultados de trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los servicios especiales. Queridos amigos, en conmemoración de los fallecidos, les pido que los respeten con un momento de silencio. Svetlana Petrenko, miembro del Comité de Investigación de la Federación Rusa, declaró que el atacante fue identificado y que se suicidó tras cometer la masacre. Se trata de un estudiante del mismo centro de entre 18 y 20 años que obtuvo la licencia de arma de caza el pasado 8 de septiembre. Según registros locales, adquirió hace varios días 150 cartuchos calibre 12 para su fusil. Se identificó rápidamente al joven que llegó a la universidad justo antes del incidente, quien basándose en el video tenía un arma en las manos. Resultó ser un estudiante universitario de 4º año, Vladislav Rostyakov. Su cuerpo con una herida de bala fue encontrado en uno de los locales de la universidad. En los últimos meses, esta región prorrusa por historia, política y cultura ha vivido varios episodios violentos. El pasado 31 de agosto fue víctima de una bomba Alexander Zaharchenko, jefe de Estado de la República Popular de Donetsk. Ahí están los hechos, pasamos al análisis. Para ello nos acompaña Alberto López Girondo, periodista especializado en asuntos internacionales, con nosotros desde Buenos Aires. Alberto, un placer, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo andan? Como estoy segura que ha seguido atentamente la situación, los hechos ocurridos en Crimea, en Rusia, ¿por qué crees que primero el gobierno dice esto parece un atentado terrorista? Horas después dice, tenemos que investigar, pudo haber sido un asunto de asesinato no vinculado con temas de carácter de terrorismo. Sin embargo, sí se investiga si este joven que luego se suicida tenía más acompañantes. Bueno, es una región que está en conflicto desde hace varios años y era natural, digamos que ante la primera noticia todos pensamos que era un atentado, como recién estaban diciendo en el informe. Bueno, no es la primera vez que sucede este tipo de hechos, y Crimea es una región que está en el ojo de la tormenta. Esa es justamente la ciudad donde se produjo este atentado, es una de los puntos a los que llega el puente que se inauguró hace un par de meses, de 19 kilómetros para vincular a la península de Crimea con la parte continental rusa, y digamos que es uno de los puntos más vulnerables para un atentado de estas características. Lo primero que se pensó y lo primero que pensó en todo el mundo, no solamente el gobierno ruso, es que se trataba de algún tipo de atentado. De inmediato se vio que había sido una sola persona, por lo menos hasta ahora toda la información coincide en que fue un alumno del mismo instituto educativo. Enseguida se lo empezó a relacionar con el hecho de Columbine hace 19 años en Estados Unidos, también que fue uno de los más impactantes, cuando un grupo de estudiantes empezaron a balear a compañeros dentro de una escuela secundaria. Todavía es muy prematuro decir que puede haber pasado. Hasta ahora hay solamente una persona como autora de los hechos. Toda esa información es la que está circulando, la que recién emitieron el informe, la que está circulando en todos lados. Lo curioso es que aparentemente este joven, Vladislav Rostyakov,
había posteado en las redes sociales mensajes favorables a la unión con Rusia, de manera que no podía considerarse como parte de un atentado antirruso. Y bueno, nada, es una situación muy compleja todavía. Aparentemente está encaminado hacia que fue un ataque unipersonal, por decirlo así. Sí, y realmente muy, muy extraña. Algunos políticos en Rusia señalan a Ucrania. Sin ánimo de especular, lo que sí debe quedar claro es que las tensiones entre Rusia y Ucrania, precisamente por la reanexión de Crimea, se mantienen. Se mantienen y incluso, bueno, en estos últimos días hay un conflicto bastante extendido de la Iglesia Ortodoxa. Digamos que el patriarca de Constantinopla está dispuesto a reconocer la Iglesia Ortodoxa ucraniana, contradiciendo 300 años de historia que la hace independiente de la Iglesia Ortodoxa rusa, lo cual genera un conflicto incluso religioso, que digamos en este contexto no parece lo más importante, lo más determinante para este caso, pero sí el conflicto con Ucrania se mantiene desde el golpe contra Petroshenko en 2014, se han profundizado esas divisiones y bueno, el tema de Donetsk y Lugansk también influye para que uno pueda pensar de entrada que un ataque como este podría haber sido un ataque terrorista. De hecho, recordemos, sí, fíjate que a propósito de Donetsk también referenciábamos, y de nuevo reitero, sin ánimo de especular, solamente hilando hilos acerca de situación tan vulnerable como es Crimea y la región del Donbass, que el 31 de agosto fue asesinado el máximo representante de la región de Donetsk, pero esto no sucede allí, eso sucede en Ucrania. Sí, por eso. Digamos que es una región que está en estado candente y bueno, cualquier situación como esta, lo primero que genera es la sensación de que fue un ataque terrorista. De todas maneras, el gobierno, propio Putin ya dijo que está investigándose en las posibles conexiones de esta persona que apareció muerta después de este ataque, las posibles conexiones y también, bueno, digamos que qué fue lo que puede haber ocurrido si es que no tiene ningún tipo de conexión con grupos terroristas o grupos de espionaje, grupos de inteligencia, que fue lo que puede haber llevado a este desenlace. Claro, me queda algo por preguntarte, y bien lo referenciabas, pero no fue solamente una situación similar tan dolorosa con respecto a estudiantes en Estados Unidos, donde mueren 16 jovencitos, sino también lo registrado en 2011 en Oslo. Son hechos realmente muy similares, y lo que uno se pregunta es, ¿qué es lo que entonces sucede? ¿Por qué además se escogen adolescentes jóvenes dentro de centros educativos? Sí, eso es una pregunta para hacerse, sobre todo, digamos, en el caso de Noruega, también una persona que tenía un culto bastante particular por las armas. Este chico que hizo el ataque en Crimea había comprado un arma hacía muy poco, había comprado proyectiles, es decir, hay como son personajes que están muy vinculados, muy ligados, muy cercanos al gusto por las armas y se terminan desencadenando este tipo de tragedias. En el caso de Noruega era una persona que tenía un gusto muy particular por la simbología nazi. En el caso de Estados Unidos, que no, digamos, el Columbine fue el más impactante hace 20 años, pero a partir de ahí hubo muchos otros y ya no sería tanto como una cuestión ideológica en el sentido de los cultos nazis, pero sí el culto por el armamentismo, que en Estados Unidos es un hecho tan dramático como para que el actual presidente sea un cultor y un promotor de la libertad del uso de armas, y bueno, cada tanto ocurren los hechos que nosotros vemos cotidianamente. Sí, un debate que se debe el mundo, no solamente Estados Unidos, sobre precisamente la tenencia de armas, porque también desde esa perspectiva... En Rusia yo no recuerdo que haya... Sí, dime. Yo digo que en Rusia no se recuerda que haya ocurrido algo por el estilo, pero bueno.
Pero sucedió. En Rusia, de hecho, no existe referenciado como si lo vemos tan frecuentemente en los Estados Unidos. Alberto, gracias por ayudarnos a entender este hecho que ha generado tanto dolor durante esta jornada. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y hasta la otra. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Le hacemos seguimiento permanente a una situación que también se registra más allá de la frontera de América Latina, en Turquía, la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. ¿Cómo van las investigaciones? Hay especulaciones, hay también mucho deseo de conocer la verdad, pero también algunos indicios producto de fuentes que han filtrado información. Con eso lo dejamos. Hasta mañana, sigan con nosotros.